Buenas noches. Vamos nosotros a hablarles sobre algunos ensayos y textos que leímos sobre la ética y la moral. Uno de los ensayos que yo leí fue Pulgarcita. En este encontramos varios elementos y varios conceptos claves. Los elementos que encontré yo fueron el entorno, la demografía, la educación y las guerras. Y los conceptos que nos da a entender ahí son que la gente en la actualidad ha emigrado del campo a la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad encontramos mucho más trabajo que en el campo. La tierra es quien sustenta nuestras necesidades. Sabemos que de la tierra tenemos el alimento. Los adultos se han convertido en inconscientes y narcisistas, que solo vemos nuestro bien, no vemos el bien de los demás. La sobrepoblación se ha disparado. Ya, otros elementos, conocimiento, medios de comunicación, publicidad, maestros. La educación se ha vuelto más liberal, las guerras en el mundo están azotando, los individuos han sido influenciados por los medios. Aquí me refiero que ahora encontramos en el internet, en Facebook, en TikTok, encontramos muchas formas de comunicarnos. Y los medios han transformado el mundo. Nosotros podemos saber dónde está una persona solo con poner en el GPS. O si queremos llegar a algún lugar, ponemos quiero llegar a tal lugar y ya me sale la dirección e incluso en cuánto tiempo me demoro en llegar. Otros elementos, información, dedos gordos, diccionario y cambios. Los maestros somos los menos escuchados. Las redes sociales invaden con información. La lengua cambió, el mundo mutó. El número de palabras ha aumentado porque nosotros a veces nos inventamos palabras. Me refiero por ejemplo, que ahora he escuchado mucho, ¿no? Googlear es buscar información en el internet. O WhatsAppeo, escribir por la aplicación de WhatsApp. Pues nos inventamos palabras que incluso no están en el diccionario. Y aquí con dedos gordos me refiero a que los niños, los adolescentes y esta generación escribe solo con los pulgares y escribe de una forma mucho más rápida que en sí un adulto. Otros elementos, relaciones personales, el saber, invenciones. La gente se divorcia fácilmente, no busca soluciones. La única solución que ahora encuentran es divorciarse y los perjudicados son los niños. Antes se transmitía el saber de persona a persona. Hoy el saber está en todos lados porque tenemos al Internet. Tenemos inventos, cambió la enseñanza, cambió el trabajo, la salud y así fueron cambiando muchas cosas gracias a la tecnología. En este ensayo de Pulgarcita también encontramos una parte que se llama escuela. Y en este texto, los elementos que encontramos son nuestra cabeza, facultades, intuición, imprenta. La computadora nos da haciendo todo, nos da escribiendo, nos da sumando, nos da multiplicando, nos da haciendo absolutamente todo. El aprendizaje nos ayuda a inventar. El saber está en los libros. Ya no tenemos necesidad de recordar, porque si nos basamos en el primer concepto es que la computadora incluso hasta nos ayuda ya a pensar. Y es más, ya no necesitamos recordar porque tenemos todo en el celular, números, fechas de cumpleaños, ya no ocupamos mucho nuestra memoria. Tenemos los recuerdos, investigar, invenciones y escritos. Ya no hay esfuerzo por investigar porque todo vamos al Internet. Las invenciones han producido cambios en la sociedad. Hoy vivimos como hijos del libro y nietos de la escritura. Los escritos están en todas partes del espacio. Tenemos como elementos nuevas tecnologías, cabeza vacía,
charla, y esto nos da como el fin de la era del saber. La computadora tiene su cabeza llena, o sea, su cabeza me habla de nosotros, ¿no? Sin la computadora o sin el internet o sin el celular, ahora nosotros no podemos hacer nada. Es la vieja voz del libro. Me refiero a que ahora los libros hasta incluso encontramos en el internet, ya no nos vamos a un libro físico. Enseñar consistía en una oferta. El saber está almacenado en las páginas de los libros. Otros elementos que encontramos es enseñar, saber, obediencia, sumisión. Obediencia a los maestros. Tenemos inclinación sumisa al saber absoluto. Las escuelas es un sitio donde el alumno se sentía atado. Me refiero a que antes era una educación mucho más tradicional. Ahora un niño va a aprender jugando, va a aprender con una didáctica muy diferente. Ahora el saber se difunde en un espacio homogéneo, descentrado, libre de movimiento. Tenemos la escuela, aula, trinchera, ideas, claridad y velocidad. El aula de clase parece una trinchera. Nos referimos a que desde tiempos atrás esta forma de estructurar un aula de clase no ha cambiado. La idea abstracta conduce a una economía grandiosa de pensamientos. Antes se escogía la claridad, ahora la velocidad. No estamos acostumbrados a ser muy veloces que a veces no entendemos ni lo que leemos. Entonces, es por eso escogemos más la velocidad que la claridad. La práctica sustituye a la teoría. Ya, listo. En este ensayo de Pulgarcita, este ensayo tiene la visión de ver a los jóvenes de otra manera. Nos obliga a mirar la educación desde otra perspectiva, a las nuevas generaciones, verlas de distinta manera a las generaciones pasadas. Ya, los elementos, cabe recalcar que la educación no solamente se trata de formar e instruir, como mi compañera lo mencionó, como el modelo tradicional nos educó incluso a nosotros. Ya. Los conceptos en la sociedad intervienen los factores internos, externos, los elementos eh, internos y externos. Aquí hemos citado los conceptos para que los puedan analizar, pero, por ejemplo, en el ensayo de Pulgarcita nos habla acerca de las nuevas generaciones. Y a las nuevas generaciones hay aspectos que les interesan más que otras cosas, como por ejemplo la inestabilidad emocional, la social, las relaciones interpersonales, em, la flexibilidad laboral, y también se esperanzan mucho en la generación Z. Ya, aquí los conceptos claves que nosotros hallamos en el tema de sociedad en cuanto al ensayo de Pulgarcita son el equilibrio, dualidad, procedural, elogio y reciprocidad. Conceptos que así a lo visual se nos hacen difíciles de entender, pero son conceptos que intervienen en nuestra realidad y no los tocamos muy profundamente porque tal vez se nos hace un tema que no los entendamos bien. Pero, pero en este ensayo nos permite ver de otra manera valga la redundancia, la manera de pensar de las nuevas generaciones. Este ensayo de Pulgarcita inclusive es recomendable para próximos docentes.
Ya, y como les dije, los elementos que se han dado en este tema de la sociedad, que son elementos que a la fácil vista se nos hacen complicados, pero hay que analizarlos bien, bien para poder entender a lo que se refiere. Y los elementos, como lo podemos ver, son el gobierno, la psicología, la mediocridad, disciplina, innovación, simplicidad, complejidad, multiplicidad, democracia, epiciclos, ciudadanos, consumidores. Más que elementos, características que se analizan en la nueva sociedad de las nuevas generaciones. Como segundo texto a analizar, tenemos el lugar del otro en la educación moral, según Carlos Puget. La conciencia moral es la capacidad de reflexión del ser humano sobre aquello que es correcto en realidad en el obrar. En consecuencia, se relaciona de manera directa con la ética, puesto que la ética reflexiona acerca de la bondad o maldad de nuestros actos. ¿Cuál es el papel del otro en la educación moral? La educación moral se apoya en un discurso pedagógico que fundamenta y argumenta los cómo y los por qué de tal o cual modelo educativo. Entonces, la educación moral también constituye su propio sujeto moral. Se necesita prudencia para poder distinguir los bienes que se buscan por sí mismo y construir un ideal de vida, bueno o la felicidad como bien supremo. El individuo moral se define por la prudencia, aceptando una doble dependencia de una educación decisiva y de una ciudadanía excluyente. Entendemos el campo problemático de la ética para poder encontrar semejanzas del hombre prudente con decisión de carácter moral. Cabe recalcar que la educación moral es una de las tareas más antiguas y difíciles que se han extendido universalmente y controladas por la sociedad. Retos de la ética en la educación moral. Tenemos que antes la educación era muy restrictiva, eran excluidos mujeres, niños y esclavos. Y aquí en esta parte de la conciencia moral viene bastante la prudencia. La prudencia es una virtud, la prudencia es inteligencia y la prudencia está justo en el punto medio. Entonces, ¿qué debemos aprender a ser? Es prudentes. Y para distinguir la prudencia necesitamos estos deseos naturales, ¿no? Que es, si estamos en algún conflicto, primero detenernos, ¿sí? Pensamos y luego hablamos, porque si no seguimos estos tres pasos en este orden, podemos eh, perjudicar a la otra persona o hacer sentir mal a la otra persona y ahí ya no tenemos esa ética y esa moral que estamos hablando. El individuo moral. El individuo moral tiene una educación restrictiva y la ciudadanía es excluyente. En la ética de la ética subordinada a la moral, tenemos aquí que la igualdad es el sujeto autónomo de las acciones. Tenemos el sujeto moral, que es el que siempre va a estar a lo justo. El sujeto prudente, que va a callar, escuchar y luego hablar. Y el sujeto santo, la persona que para no va a decir nada y va a quedarse callado para no entrar en conflicto. El otro como diverso, o sea, el contrario, ¿no? Tenemos un contrario. Y a la relación social. Contrato bajo principios de justicia. Forma de gobierno bajo principios de diálogo. Identidad histórica bajo el principio de valoración compartida. La conciencia moral es autónoma, tiene autenticidad y responsabilidad. Y como una conclusión he puesto que la ética tiene que ver con lo que pensamos, con nuestros valores, con nuestras decisiones.
Y la conciencia moral nos orienta sobre lo que es bueno y lo que es malo. Por lo tanto, el reto de la ética debe guiarnos a realizar actos correctos que nos permitan realizar y tomar buenas decisiones que favorezcan a nuestro bienestar en el futuro sin tener nada de qué arrepentirnos. Pero debemos respetar el pensamiento de una sociedad egocentrista en la que actualmente vivimos. ¿En qué consiste la educación en valores desde la ética? La educación a través de los valores es una forma de aprendizaje relacionada con la empatía y el respeto hacia los demás. Este tipo de educación consiste en educar a niños y niñas para que aprendan a dar valor a algunas conductas y comportamientos. ¿Qué es valor? El valor es una cualidad que tiene cada persona. La educación desde la ética busca potenciar y afianzar una cultura y una forma de ser y comportarse basada en la moral, la inclusión, el respeto, la solidaridad, la ética y las ideas democráticas. Una característica sobresaliente de la educación escolar actual es considerar al estudiante no solo como alguien que adquiere conocimientos, sino es un ser integral que pone en práctica sus saberes en la vida cotidiana. Desarrolla actitudes y destrezas que le permiten comprender e interpretar los hechos y fenómenos del mundo. En este marco, Pearson presenta una serie de competencias más aprendizaje, más vida, apegada a los programas de estudio que buscan desarrollar competencias en los alumnos de bachillerato. La segunda edición de esta serie se propone estar en la vanguardia en el desarrollo de habilidades y conocimientos, permitir a los jóvenes que hoy están en las aulas tomar decisiones acertadas para el futuro. Educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se limite a la enseñanza y el aprendizaje de materias, habilidades y temarios, planteándose metas relacionadas con el ámbito moral y el civismo con objetivo final de formar ciudadanos responsables. Ética y valores promueve la reflexión acerca de las situaciones y problemas de la sociedad, mediante secuencias didácticas que guían al alumno en la construcción del conocimiento relacionado con el actuar de los seres humanos. Contribuir a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos, abiertos a valorar las prácticas interculturales del mundo actual, que pueda construir su felicidad, pero no a costa del otro, capaces de tomar decisiones críticas acerca de sus actos y de interpretar el entorno ético en el que viven. Ahora, ¿cómo integrar estos temas de las preguntas anteriores sobre la educación moral y ética en el currículum de educación general básica? Nosotros hemos sacado estas conclusiones como la educación moral y ética en el currículo los podemos integrar en los siguientes temas, como la interculturalidad, ya que la misma parte es la cultura y es necesaria para las demás. Son inconmensurables entre sí. La ética nos ayuda a definir las cosas que están bien y que están mal. Se tendría que incrementar en el currículum más objetivos relacionados con la ética y la moral, porque se basan más en la educación artística.
En las horas de clase también deberían poner una materia que esté relacionada con la ética y la moral, para que así todos puedan aprender y poner en práctica en la vida diaria. Una manera de lograr la comprensión de la educación en ética y moral en los niños sería plantear en el salón de clases distintos casos que se presenten en la vida diaria y brindar un mayor protagonismo al estudiante. Propiciar de las herramientas que pueda tener en práctica y así transformar esas realidades a las que se enfrenta, asegurando así que el aprendizaje no es mecánico y preparando a los alumnos para incorporarse a la vida social. Se deja claro que la toma de decisiones no puede convenir en la voluntad y el deseo individual. Tampoco puede ser elegido sin tener en cuenta las condiciones culturales, sociales, individuales y contextuales. Deben concientizar su feliz desarrollo y del medio que los rodea, brindando respuestas que construyan una sociedad de equilibrio. Otra rama a la que nos apoyaremos en el currículo relacionado con la ética es en los ejes del aprendizaje, ya que la planificación estructural de los mismos nos permite articular destrezas y normas para el desarrollo integral de los estudiantes. En esto se debe adecuar objetivos y habilidades para las diferentes conductas del ser humano al que nos vamos a dirigir. Se debe incluir la educación moral y la ética en los currículos de educación, ya que es fundamental para la formación de valores en los niños. Una de las materias que ha venido impartiendo es el desarrollo humano integral, que está dentro del currículo de educación básica. Esta materia se relaciona con la moral y la ética porque las dos buscan que los niños manejen sus emociones, tomen decisiones que vinculen en su vida diaria, así como la formación de valores y principios y así mejorar la convivencia en los espacios educativos. Es importante que la ética y la moral estén dentro del sistema educativo para así lograr un ambiente propicio para los alumnos, maestros y la sociedad. Muchas gracias por su atención.